Felipe, buenos días Diana, buenos días Ricardo, muchísimas gracias. Pues aquí pendientes y muy a la expectativa de este interesante proyecto que Diana y Felipe traen para compartir con nosotros el tarot de la biodiversidad. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días para todos. Muy emocionados de compartir este que es uno de los proyectos más audaces que el instituto tiene en los registros de su historia de 25 años de trabajo. Mucho gusto entonces. Felipe, ¿cómo te va, Felipe? Hay que desmutear, Felipe, el micrófono. Ahí está. Ahí Adelante. está. Buenos días, gracias. Buenos Gracias, días. Lidia. Gracias por invitarnos a este espacio. También bastante emocionados de poder compartir iniciativas que hemos implementado desde el Instituto Humboldt, apostándole a otras formas de contar esa biodiversidad en uno de los países más ricos en flora y fauna en el mundo. Ay, pues bienvenidos. La verdad es que para mí es un honor. Voy a ser la moderadora de la sesión en esta ocasión y les voy a compartir la dinámica que vamos a trabajar, ¿no? Tendrán un tiempo para compartir su proyecto. Posteriormente pasaremos a un bloque de preguntas y comentarios. Es muy importante que la audiencia coloque sus preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas. Sí, porque de ahí las voy a estar yo sacando para hacérselas llegar a nuestros panelistas. Daré después la voz a ustedes para que puedan responder a esos comentarios, puedan interactuar con nuestros asistentes, con el público y cerramos con sus comentarios finales. ¿Qué les parece? Perfecto, entendido. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿estamos listos? Comenzamos entonces. Adelante, jóvenes. Gracias. Bueno, pues este es el proyecto que queremos compartir el día de hoy con todos ustedes. Y básicamente decidimos titular nuestra presentación de esta manera porque un poco lo que hay detrás de este proyecto es precisamente una mezcla para incrédulos, y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo en ejercicios de divulgación científica se vale la pena explorar una cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición, y se vale perder el miedo a acercar mundos que habitualmente como que hemos separado por conceptualizaciones y por preceptos que distintos campos del conocimiento tienen. Así que el tarot de la biodiversidad, vuelvo y repito, es una de las apuestas más importantes en términos de ejercicios de divulgación científica de estos años, ¿cierto? El Instituto Humboldt tiene 25 años de experiencia y creo que este es uno de los ejercicios muy retadores tanto para nosotros como equipo de comunicaciones como para todo el equipo científico que estuvo detrás de este proceso. Así que básicamente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Tratamos de inspirarnos y de las galerías de arte. Llegamos a la sede del Instituto Humboldt y la historia que hay detrás del proceso de construcción es bastante interesante. Feli, si nos quieres compartir algo de nuestra inspiración. Claro que sí. Esta idea surge, bueno, es liderada en su momento, en aquel entonces, por quien era la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, quien ahora se encuentra al frente de la rectoría de la Universidad EAN, y era un poco una preocupación de que los ejemplos que se utilizan o que se estaban utilizando, que ya había identificado en su momento en ciertas regiones del país, desde el punto de vista de la educación ambiental, muchos de ellos se estaban dando a partir de ejemplos de especies que no propiamente eran especies propias del país. Mucha parte de la educación ambiental, los ejemplos se tomaban por animales que han sido introducidos a nuestros ecosistemas y que de alguna manera los hemos naturalizado, los hemos vuelto colombianos aunque no lo sean,
y cómo llevar esas especies emblemáticas, esas especies importantes del país a todos los rincones a través de un dispositivo, de un elemento que pudiera no solamente hablar de la biodiversidad sin entrar en discursos técnicos, pero que además pudiera mezclar un poco el arte, pero que además pudiera jugar con un elemento que de alguna manera en nuestra cultura llama la atención, como es el tema del tarot, de la lectura de las cartas. Entonces es ahí donde el instituto recibe al maestro Pedro Ruiz, que es el autor de esas ilustraciones, esas pinturas que estamos viendo en pantalla. Se reúne a María Elvira Molano, que es una mujer de trayectoria y reconocimiento en el país, en el manejo y la lectura del tarot. Se les propone buscar una manera de hablar de biodiversidad sin perder el rigor científico que siempre se tiene que conservar al ser un instituto nacional de biodiversidad, pues el rigor científico tiene que estar. De qué manera no renunciar a ese rigor científico para hacer divulgación, mezclando entonces el arte y el tema del esoterismo, en este caso el tarot. Fue al comienzo, les contamos, para todos, como creo que para muchos que por primera vez lo escuchan, fue como recogernos un poco, fue como asustarnos muchísimo, porque decíamos, bueno, pues que esto es una apuesta bastante arriesgada, es el Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Qué hace un Instituto Nacional de Biodiversidad produciendo un tarot de la biodiversidad? ¿Y qué es eso además? Entonces también Brigitte un poco nos aterrizó y nos dijo, el rigor científico se va a conservar, simplemente estamos buscando otras maneras no convencionales, otras formas arriesgadas, inaugurando otros formatos para hacer educación ambiental, para hacer divulgación de la ciencia. Y tenemos que empezar a salirnos de esa zona de confort en la que entregamos la información, en la que diseñamos campañas y estrategias que tienen exactamente los mismos lenguajes de los demás institutos de investigación, que no se diferencian de ninguna manera, y al ser un poco disruptivos, si me permiten la palabra que está un poco ya desgastada, vamos a lograr tener atención y vamos no solamente a lograr que la opinión pública empiece a acercarse a conceptos de biodiversidad, a conocer su biodiversidad, para valorar lo que tenemos, para entender por qué somos el país megadiverso y por qué tenemos que conservar y que cuidar no solamente estas especies que vamos a destacar en el tarot, sino todas las demás, para mantener el equilibrio de los ecosistemas, entendiendo, que ella no lo decía claramente, esto es como un dominó, ¿sí? Tú mueves una ficha y eso tiene un efecto en las demás, ¿sí? Y una le está pasando a la otra, se están comunicando. Esto es todo un sistema, somos parte de una conexión vital, que fue parte también de esta estrategia, es entender que todos estamos unidos a la biodiversidad, que todos mantenemos ese equilibrio y que cuando una pieza falta, ese equilibrio se rompe y los efectos quizá no se vean inmediatamente, pero a futuro sí, y no va a afectar solamente a la zarigüeya que está en su ecosistema, sino que nos va a afectar a nosotros tarde o temprano, individual y colectivamente. Entonces, por supuesto, se pone en marcha bajo esta premisa empezar a entender, bueno, cuáles eran las especies que se iban a seleccionar, que fueran carismáticas, que fueran emblemáticas, que tuvieran algún grado de amenaza, que tuvieran un valor simbólico importante en las comunidades al interior del país. ¿Qué queríamos destacar de esas especies particularmente y de esos ecosistemas que iban a aparecer en esas cartas? Luego María Elvira, como experta en el tema del tarot, pues tenía que empezar a montar esta estructura de las especies dentro de la estructura del tarot, que está dividida entre arcanos menores, arcanos mayores. Pues,
cuáles iban a ser esos arcanos menores, cuáles iban a ser esos arcanos mayores, y por su parte, el maestro Pedro Ruiz, pues empezar a identificar, a mirar las especies y a representarlas dentro de su estilo, que es este que estamos viendo acá. Varias sesiones, muchas sesiones de trabajo, casi de un año de revisión de textos con los expertos del instituto desde el punto de vista científico para garantizar que lo que estábamos contando de las especies fuera correcto, que no hubiera lugar a imprecisiones. El maestro Pedro Ruiz, pues, poner en circulación también las imágenes con los expertos del instituto para que también le dieran algún tipo de retroalimentación, aunque esta era es su interpretación realmente de las especies, que no es una ilustración científica como tal, él no se dedica a eso, él es un artista. Y finalmente llegar al proceso de diseño antes de enviar la producción, que fue ya pensar en un empaque, que este es el empaque donde viene el tarot, ¿cierto? Un poco de darle las medidas a las cartas, como las íbamos desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Y hacer un cuadernillo, un librillo, explicara el por qué el Instituto Humboldt estaba apostándole a un tarot de la biodiversidad, cómo había sido el proceso, y bueno, para quienes no son expertos en la lectura del tarot, pues explicarles un poco cuáles son las formas de hacer una lectura del tarot y qué significado, desde el punto de vista del tarot, tenía cada uno de esos arcanos mezclado con tema de biodiversidad. También por ahí desde los textos que habíamos construido. Luego vino esa puesta en circulación ante la opinión pública del tarot, llamó muchísimo la atención por los sui generis de alguna manera de esta puesta en los medios de comunicación se volcaron mucho a contarlo, y pasó algo muy interesante, no solo los medios de comunicación desde sus secciones de medio ambiente, ciencia, tecnología lo cubrieron como algo sui generis, sino que pasó algo muy particular, y es que llegó a las revistas no especializadas en temas de biodiversidad, a revistas muy de los temas de entretenimiento, por ejemplo, de actualidad, que poco o nada le dedican a la biodiversidad, y destacaron ese trabajo desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la educación ambiental. Y yo creo que llegamos a los salones de belleza, llegamos a las salas de las casas, que finalmente eso era lo que queríamos también, cómo podemos llegar a esos públicos a los cuales no les interesa el tema de la biodiversidad, no lo han interiorizado, no lo han valorado, cómo hacerles ver que la biodiversidad puede estar en nuestra cotidianidad, cómo finalmente hay múltiples maneras de acercarnos a ella. Así que esta apuesta del tarot fue como ese abrebocas a empezar a diferenciarnos en la manera de hacer comunicación, divulgación de la ciencia en el país, diferenciarnos de los demás institutos de investigación, diferenciarnos de las demás entidades gubernamentales dedicadas a temas ambientales, y empezar a explorar desde el arte otros lenguajes, otros discursos, sin perder el rigor científico, y es lo que hemos venido haciendo desde que se lanzó este tarot en 2016 hasta la fecha, y lo que nos ha diferenciado bastante, por fortuna, dentro y fuera del país, ha sido un aprendizaje precioso, ha sido recibir críticas, como siempre hay personas que son muy puristas y les parece impensable este tipo de ejercicios. Hay otras generaciones que lo han recibido con más apertura, que les parece interesante, que se divierten, que aprenden. Y hay algo muy interesante también, más allá de apostarle a otros lenguajes y a otros formatos para hacer divulgación de la ciencia, y es que la venta de este tarot de la biodiversidad, lo que el instituto recibió por las ventas de este tarot, se utilizó para becas de creación
que mezclaran arte y biodiversidad. Un año después del lanzamiento de este tarot con las ventas, lo que hicimos fue lanzar una convocatoria pública para financiar 2 proyectos que mezclaran el arte y la biodiversidad como herramientas para la educación ambiental en el país. Y así fue que recibimos más de 100 propuestas de todo Colombia, de colectivos de artistas interesados en participar de la convocatoria. Finalmente elegimos 2 convocatorias, uno en el Cauca, en la Colombia profunda, de un grupo de investigación sobre temas de comunidades indígenas y usos de la biodiversidad, y otra que tenía que ver con escultura. Fue una experiencia muy bonita que nos permitió también poner esas propuestas y llevarlas e itinerarlas por el país. No sé si Diana quiere agregar algo más a lo que Sí, acabo de decir. a manera de cierre, entonces, pues quisiéramos reiterar que básicamente el tarot lo que nos permitió fue poner la biodiversidad en las manos de muchos colombianos, esos colombianos que usualmente no son el público cautivo que ya tiene el instituto, y como que trasciende más allá de temas que se ciñen estrictamente a lo científico. Eh, y en ese sentido, precisamente el ejercicio de la conexión vital, que es como nuestro norte estratégico con este tipo de productos, como que empieza a dotarse de significado y uno empieza a tener en sus manos cosas concretas que demuestran qué es la conexión vital y cómo este campo de la divulgación científica todavía tiene un número de posibilidades de cosas diferentes por desarrollarse, y un poco esa es la apuesta que en el instituto venimos haciendo. Y por eso es que este ejercicio en especial es tan importante para nosotros, no solamente por la comunicación y por el rigor científico que hay en el trasfondo, sino también por todo el deleite estético que hay detrás de las pinturas. Y por eso fue que nos aliamos con uno de los artistas más importantes del país, y creo que hacer esa conjugación entre todos estos campos y poner a disposición un escenario donde se pueda generar un diálogo es un ejercicio muy enriquecedor. Así que para cerrar, lo que quisiéramos decirles nuevamente es que el tarot de la biodiversidad pues es un juego, y es un juego que se convierte en una herramienta de educación ambiental para conectarnos con esos segmentos de público que nosotros llamamos los no convertidos, que son los que todavía no hemos logrado enamorar con toda la riqueza de la naturaleza que tenemos en este país. Y por eso también este tipo de ejercicios nos permiten atraer nuevos segmentos públicos, estudiantes, ¿cierto? Tal vez llamar la atención desde lo visual también puede empezar a generar cierto grado de recordación. Y lo que Felipe decía al inicio es muy importante. Aquí nosotros tenemos un reto, y creo que es un reto que tenemos muchos países de esta zona del mundo, y es tratar de empezar a calar en el imaginario de la gente cuál es la biodiversidad y cómo se tiene que conectar con la riqueza que tiene en sus territorios, y que no cuando se les hable de naturaleza lo primero en lo que se piense sea en animales o en ecosistemas que están muy lejos de nuestra realidad. Y esa es la base también para conservar y para hacer un uso sostenible de lo que tenemos, ¿cierto? Y para cerrar, consideramos pues que es muy pertinente mostrar la cara de las personas que hicieron posible esta apuesta y que la hicieron realidad. Entonces ahí está Brigitte, está María Elvira y está el artista Pedro Ruiz.
para que ustedes también en el imaginario sepan cuáles fueron las personas que hicieron esto posible y que retaron a este equipo de comunicaciones a que se fuera más allá de los límites y que soñara en grande para tener este proceso que es tan importante y que sigue dando de qué hablar en muchísimos escenarios. Yo quisiera, Diana, si se me permite entonces, leer una de las cartas para que entiendan también la estructura un poco del librillo, cómo mezclamos el tema de la biodiversidad con el tema del tarot, cómo fue esa construcción desde el punto de vista del lenguaje literario. Voy a leer, por ejemplo, la carta de la justicia. ¿Qué es esto? Dice lo siguiente: así de esta manera como lo voy a leer están estructuradas todas las demás cartas y piezas que aparecen en el libro. La justicia, simbología, el equilibrio, la justicia, lo noble y verdadero, la virtud, la verdad y la rectitud, el dominio de sí mismo, la honestidad, el dar y recibir lo que se merece, la responsabilidad y los derechos humanos. El arcano 7 es la carta que 8, perdón, es la carta que simboliza la verdad, el equilibrio, lo justo y verdadero, tanto para usted como para los demás. Con dominio de sí mismo, con voluntad y perseverancia, tendrá la balanza en la mano y la justa palabra en los labios para medir con equilibrio y honestidad las diferentes situaciones que se presentan en la vida, para sentir las corrientes antagónicas y complejas que pueden presentarse. Su misión es la de ordenar el caos en el mundo y en usted mismo, ser justo y mantener la armonía entre el cielo y la tierra, entre los hombres y las mujeres, entre lo material y lo espiritual, entre lo dulce y lo amargo, entre lo negro y lo blanco. En este tarot, el arcano mayor de la justicia es representado por el árbol de la abundancia, mito amazónico que da origen a los animales, las plantas, las frutas y las semillas. Este era un árbol inmenso, el primero que apareció en el tiempo para traer a la tierra alimento. Allí vivían los animales y de sus ramas colgaban las frutas y las semillas que un día germinarían en la tierra. Un buen día hubo que tumbarlo para poder alcanzar a coger la piña, el chontaduro, la guama, las uvas de monte, la yuca, el ñame y una gran variedad de semillas. Cuando cayó, de sus ramas se formaron los ríos, los afluentes y el gran río Amazonas, que se convirtió a su vez en la gran anaconda celeste. Con su caída se fueron ordenando los animales, las frutas y los clanes, cada uno en su lugar y en su territorio. Así como el árbol de la abundancia fue justo al distribuir el alimento y el territorio entre los diferentes pueblos de la selva, así este arcano mayor es justo al buscar el equilibrio y los derechos de los hombres. Así como el árbol se aferra a la tierra con sus raíces y eleva sus ramas hacia el cielo, esta carta del tarot conecta con su energía lo material y tangible con lo espiritual e intangible. Muy interesante. Hasta en la narrativa cómo está en ese enfoque del tarot, ¿no? A lo mejor pudiéramos haber esperado una narrativa como más técnica, más que el árbol y así, pero está muy interesante, muy fascinante la narrativa y el equipo de trabajo multidisciplinario que pues ha de haber estado muy entusiasta en preparar este trabajo para poder compartirlo, ¿verdad? Es un reto tremendo. ¿Algo más que quieran agregar a la exposición, Diana, Felipe? Pues yo creo que ya con esto estaríamos listos para iniciar la interacción y tratar de responder algunas de las inquietudes que seguro las personas que nos están escuchando, incluso tú, pueden tener con respecto a este proyecto. Claro que sí. Les recordamos a todos los que nos escuchan, a todos los asistentes, que nos pueden depositar sus comentarios y sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. De ahí las estaremos rescatando para dárselas a conocer a nuestros invitados especiales, a los panelistas. Bueno, pues les voy a leer la primera. Angie dice: conectar con las creencias de la comunidad siempre es una buena idea. ¿Cómo ha sido el diálogo entre la comunidad? ¿Creen que impacte positivamente en el cambio de pensamiento de los creyentes del tarot o del esoterismo?
¿Se apropiarán de esta tendencia los New Age o esotéricos? La comunidad o tribu New Age es grande y se está haciendo muy popular en estas generaciones. Puedes ver en Instagram cientos de cuentas esotéricas que presentan la carta del tarot de día y juegan con animales espirituales de poder, y lo que están haciendo se asemeja mucho al lenguaje que utilizan este grupo de personas que creen en el tarot. ¿Ustedes qué piensan? A ver, una de las ventanas más grandes que tuvimos para que el tarot calara entre las personas que creen en la lectura del tarot y que lo utilizan para por distintas razones, fue tener la presencia de María Elvira, que en la presentación es una mujer que está en la mitad entre las tres personas, por el reconocimiento que tiene. Los primeros que fueron a comprar y adquirir el tarot de la biodiversidad fueron personas que se dedican a la lectura del tarot, y cuando se les preguntaba, bueno, ¿cómo se enteraron? Bueno, nos enteramos por María Elvira o nos enteramos por la prensa, pero nosotros leemos el tarot, usamos el tarot, era lo que nos decían, pero es que además nunca habíamos visto un tarot con esta particularidad desde el punto de vista visual, ese juego artístico tan bonito en las ilustraciones, pero que además llevara un mensaje y una conexión con la naturaleza de una manera más profunda. Entonces inmediatamente ese fue el primer grupo en el que caló. Luego lo que nos llamó la atención es que llegaron personas que se dedican a la academia, a enseñar ciencias naturales, biología, porque les pareció un dispositivo muy interesante. Profesores de instituciones educativas de primaria y de secundaria también llegaron a adquirir el tarot, consideraban que era una herramienta interesante para llevarlo al salón de clase y hacer educación ambiental. Y frente al tema del trabajo con las comunidades, pues el Instituto Humboldt, dentro de sus actividades en campo principalmente, ha ampliado su rango de acción, y el tema de las comunidades es importantísimo. Antes de entrar a trabajar un territorio para hacer nuestras actividades, siempre identificamos cuáles son esos distintos actores, esos grupos sociales, esas comunidades que habitan esos territorios, y lo que hacemos es involucrarlos a nuestras actividades. Nos interesa muchísimo conocer cómo entienden su biodiversidad, cómo se relacionan con ella, cómo la usan, cómo la valoran, y a partir de esa información tratamos de tender puentes de que nuestra información, nuestro conocimiento se nutra del de ellos y viceversa, y trabajar con ellos. Hemos logrado ejercicios muy bonitos donde hemos vinculado a las comunidades y las hemos formado para que ellas mismas se dediquen a monitorear y a registrar su biodiversidad. Los teléfonos móviles son una herramienta muy poderosa en estos momentos, llegan hasta los rincones más impensables de la geografía, las personas lo usan para comunicarse, y hemos aprovechado la disposición de esas herramientas y de datos, de telefonía, para que descarguen una aplicación, aprendan a utilizarla, y ven un ave, nos ha pasado, ven un ave, la fotografía la montan a estas aplicaciones, y un grupo de expertos les dice qué especie es, y desde el punto de vista técnico y científico cómo se llama, pero también se les pregunta cómo la reconocen o cómo la conocen en la comunidad, cómo la llaman. Esa información queda disponible y pública, y gracias a estos ejercicios, por ejemplo, el año pasado, con este trabajo con comunidades y con el Instituto Humboldt, pudimos descubrir que una comadreja que se creía extinta hace muchos años todavía está viva en el sur del país, gracias a estos ejercicios de trabajo con comunidades donde sus saberes, donde saberes ancestrales, su manera de entender esa biodiversidad que nos rodea para nosotros es fundamental, y es también un insumo valiosísimo en el tema de valoración y de conservación. No sé si responda la pregunta, que eran varias, pero creo que trate de preguntar. Sí. Entonces ahí queda claro que es una
incluso se entrelaza el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, ¿no? En las comunidades eso tan importante, el respeto al conocimiento tradicional. Aquí tenemos otra pregunta, Gustavo Benavides de Ecuador. Buenos días, muy llamativa su propuesta, Diana y Felipe. ¿Para qué público meta fue diseñado este recurso y cómo pueden acceder a él? Diana. Bueno, en línea nosotros no tenemos el tarot disponible, pero lo que sí se puede hacer es que nos pueden escribir a través de nuestra página web en la sección Contáctenos y ahí a vuelta de correo se les resuelve la inquietud para que sepan cuál es el proceso para poder, perdón, adquirir el tarot. ¿Cuál era el público objetivo? Bueno, nosotros en el instituto tenemos una premisa y es que nosotros nunca hablamos de público general. Para nosotros el público general es como una masa por allá súper extraña que finalmente uno, cuando dice público general, eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, digamos que este proceso sí le apuntaba específicamente a sectores de la biodiversidad, a sectores del público colombiano que estuvieran interesados en estos temas más estéticos. Y luego esto fue creciendo como una ola de nieve. Y lo curioso es que, claro, esto era una herramienta educativa y nos soñábamos que llegara a muchos sectores, que era lo que mencionaba Felipe, ¿cierto? De que pudiéramos llegar a colegios, a universidades. Pero el boom fue muchísimo más grande y fue mucho más grande precisamente porque fue una propuesta como tan sui generis que finalmente todos los medios de comunicación nos ayudaron en ese ejercicio de poder ampliar a nuestro público objetivo, vinculando a muchísima gente. O sea, en última instancia, creo que los resultados superaron incluso las expectativas con las que nosotros iniciamos este proyecto. Y por eso es que un proyecto que arrancó en el 2016 a 2020 todavía sigue permitiéndonos generar conversaciones ciudadanas sobre biodiversidad. Eso es como a grandes rasgos el tema. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta, otro comentario. Macarena Grana dice, me encanta el hecho de que utilicen la estética y lo místico del tarot para presentar la biodiversidad al resto de la comunidad. ¿Pudieron medir si la gente se siente más involucrada con la biodiversidad en cuanto a la importancia de conocerla y conservarla? Tremenda pregunta, y ese es uno de los retos más gigantescos para todos los procesos de comunicación, en realidad, ¿cierto? Cómo tú estableces indicadores a mediano y largo plazo, porque además aquí estamos hablando de cambios de percepción, ¿no? Y de comportamiento. Así que así como que tengamos una métrica diseñada y podamos decir que la población impactada fue tanto y que hay cambios de percepción en tales nichos de población, lastimosamente esa no es información que nosotros tengamos a disposición, pero sabemos que es uno de los ejercicios en los que estamos tratando de trabajar, sobre todo en proyectos donde podemos controlar un poco más el proceso de divulgación científica. Yo no sé si Feli ahí al respecto quiera mencionar algo y quiera anotarlo, pero es una de las cosas que tenemos pendientes y un poco la medición está muy relacionada con el grado de interacción en nuestros canales digitales, con todos los procesos como las comunicaciones y las solicitudes que llegaron a nosotros, de gente pidiéndonos que por favor donáramos el tarot y lo hicimos mucho, ¿cierto? Hicimos ese ejercicio de entregar a colegios y a medios de comunicación para que nos ayudaran a que esto llegara a un público más amplio. Y un poco creo que parte de la medición del impacto que esto tuvo está más relacionado con la convocatoria
que les comentábamos hace unos minutos, y es la convocatoria de futuro y biodiversidad. Y ustedes no se imaginan la cantidad de ideas maravillosas de las personas que quieren trabajar por la biodiversidad, y como que es una esperanza saber que las nuevas generaciones en este momento son más conscientes de la responsabilidad que tenemos con el uso del lugar que habitamos. Y eso es una cosa maravillosa que además a nosotros nos sigue impulsando para seguir explorando este tipo de lenguajes y buscando otros caminos para llegar a más gente. Eh, pero tarea pendiente, y creo que no es tarea pendiente solo para nosotros, sino para todas las instituciones y todas las organizaciones que se dedican a hacer estos ejercicios, y es que el tema de la medición del cambio de comportamientos y cómo cala en la cotidianidad lo que organizaciones como nosotros hacemos es muy, muy complejo, y es... Así que si hay alguien que nos esté escuchando que tenga un ejercicio de éxito súper chévere, pues compartir ese tipo de experiencias, porque creo que en estos ejercicios lo más importante es como la construcción colaborativa y colectiva, y creo que también por eso presentamos ejercicios como este, para que otras personas se animen también a explorar y a soñar en grande. Muy bien, pues ahí tienen, a nuestra audiencia le solicitamos nos haga llegar sus comentarios, algún caso de éxito que tengan por ahí que quieran compartir con nuestros panelistas, bienvenido, le daremos lectura de esta manera. Los invitamos nuevamente a que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas. Mientras tanto, voy a dar lectura a unos comentarios que tenemos por acá. Muchas felicidades, nos pone Maffer, qué bonito trabajo y qué maravilla de visión y ejecución. Me declaro fan de su tarot, de su trabajo, y me sirve de inspiración. Es maravilloso ver un trabajo así que incluye la educación ambiental. Felicidades. Muchas gracias, Bella. Angie nos dice, son impactos a largo plazo que no se ven reflejados inmediatamente. Al tomar líderes de opinión a conocer lo que ofrecen, empieza la publicidad de voz en voz. Desde ahí, estos tarotistas pueden influir muchísimo en cómo piensan sus seguidores. Padrísimo lo que hacen. ¿Tú qué piensas, Felipe? ¿Cómo ves esto de que estos tarotistas pueden influir muchísimo en cómo piensan sus seguidores? Todos los seguidores que tienen a partir de hace 4 años con el tarot, que ya les han publicado en revistas y demás. ¿Cómo ves, Felipe? Mira, yo creo que el hecho de haber realizado este ejercicio como lo hicimos, cerrar los ojos, lanzarnos al vacío, de alguna manera, finalmente demostró que no estábamos tan equivocados del todo, que no estábamos cometiendo un sacrilegio científico, ¿no? Era el miedo, como lo expresé al principio, dijimos, esto hasta una crisis de comunicación nos puede generar, pero finalmente el trabajo fue tan cuidadoso, fue tan responsable y tan respetuoso de la ciencia, de la biología como tal, que es lo que nos compete a nosotros, que creo que se cuidó tanto que al llegar a las manos de los medios, que perfectamente, medios de comunicación, la opinión pública, que perfectamente hubiese podido tener el impacto contrario al que tuvo, nos dio también ese aval, ¿no? Cuando los medios de comunicación empezaron a destacar y a decir, mire esta estrategia que se está utilizando el Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad para hacer educación ambiental, tocando temas tan pesados, tan sensibles y aparentemente tan opuestos, que Diana lo decía, la gente empezó a mirarlo de esa manera. No era como el Instituto Humboldt estaba invirtiendo recursos en esoterismo, no, fue mostrar que estábamos utilizando un medio muy utilizado, masivo, con el que mucha gente, mucha población se identifica y se ve reflejado, como estrategia para hacer educación ambiental, para hablar de biodiversidad. Y de la misma manera, después de este ejercicio, nos hemos lanzado a hacer muchas otras cosas. Nosotros hicimos en el último Mundial de Fútbol, por ejemplo, de FIFA,
Lo que hicimos fue utilizar esa herramienta que es tan famosa y tan tradicional del álbum de laminitas, que tienen las fotografías de cada uno de los jugadores de los equipos de fútbol. Y lo que hicimos fue armarnos un equipo, un 11 ideal, 11 jugadores ideales que en el mundo de la biodiversidad serían perfectos para este equipo de fútbol que representara a Colombia. Y sus opuestos, sus contrincantes, eran 11 especies que han sido introducidas al país y que ponen en amenaza tanto los ecosistemas como a las especies. Y también fue otro boom. Lo que hicimos, la excusa fue el formato que usamos y la coyuntura en la que estábamos. El álbum de laminitas de Panini, que es la marca del álbum. Y en este caso fue utilizar lo que nadie nunca había utilizado, un tarot, de ahí de entrada ya llama la atención, y hacer educación ambiental. Entonces yo creo que estuvo tan sólido, tan conceptualizado, tan cuidado, tan trabajado en su proceso desde que se pensó hasta que se terminó, que creo que eso lo blindó frente a la opinión pública y logró tener el impacto que tuvo y que tiene hasta este momento. Yo ahí quisiera anotar una última cosa y es que aquí les contamos una infidencia que solo queda entre todos nosotros y es que inicialmente cuando la directora del momento llegó con todo este proceso, creo que nosotros no podemos negar que nos generó cierta angustia pensar en las potenciales crisis de comunicación que se le podrían venir a la oficina si esto no resultaba bien. Eh, pero este fue un aprendizaje maravilloso y creo que de ahí para acá, con mucha más tranquilidad, hemos seguido haciendo este tipo de apuestas que como que salen de la caja y que permiten entender que el público al que nosotros nos debemos como Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad, pues son los ciudadanos colombianos. Y un poco el ejercicio es precisamente ese, o sea, cómo conectamos a la gente con su territorio en distintas escalas, ¿no? O sea, cómo la persona que vive en la capital se conecta con la biodiversidad urbana, cómo el campesino que está en una zona alejada se conecta con su territorio. Es como, son muchos niveles y es un ejercicio de evolución y de aprendizaje continua, yo diría que cotidiana, y por eso siempre estamos tratando de botar ideas y a veces incluso de botarle corriente a esas cosas que en primera medida uno podría decir, hey, un momento que ustedes son un instituto de investigación. Es como sí, somos un instituto de investigación, pero aquí lo más enriquecedor es que la ciencia esté al servicio del bienestar de la población y a eso nos dedicamos. Es correcto, es como romper el paradigma, ¿no? El paradigma de la institución templo, como mencionaban en una de las intervenciones Mila el día de ayer, romper el paradigma de esta parte del centro de investigación como un templo y abrirse a nuevas maneras de divulgar la ciencia, que esa parte es muy importante para poder conectar y comunicarnos con el público, ¿verdad? Le vamos a dar la voz a Ricardo. Nos quiere Ricardo compartir una información. Adelante, Ricardo. Oigan, yo me meto rapidísimo porque Dianita estaba hablando de un ejercicio de evaluación y quiero discutir un minuto sobre el tema, Dianita, porque la verdad es que es más complicado de lo que parece, ¿no? Como que hablar de evaluación es mucho más complejo de lo que se dice. Yo sé. Y la verdad es que tengo alguna bibliografía que les voy a poner ahora en el chat, porque sé que estamos un poco acostumbrados a que la idea de evaluar tiene que ver con hacer un examen. Entonces, te imaginas que está la señora, viene, a ver, señora, contésteme, ¿de qué especie era tal? No, señora, regrese y aprenda bien. ¿Sabes? Como todo tiene que ver con memoria. Y Howard Gardner tiene un libro muy extenso, les voy a poner la bibliografía aquí, sobre el tema de evaluar, por ejemplo, aprendizajes y cómo el examen es un modelo del siglo XIX que hoy no es funcional. Un caso mexicano que les tengo que poner en la mesa es, evaluamos a 55,000 jóvenes de secundaria en México, hace, me parece que unos 3 o 4 años. La pregunta que les evaluaron era ¿de qué país se independizó México? Y la respuesta del 68% era Estados Unidos. Ahora, estos chicos pasaron el examen en primero de secundaria, donde evidentemente entendían que era España, pero hay una distancia entre yo aprenderme algo para un examen y vomitarlo, es lo que le llama María Caso a la educación bulímica,
y otra que esa información la digiera, la aprecie y realmente sea significativa. Esas son dos cosas distintas. Y el examen, un poco es la crítica de la UNESCO también en replantear la educación, mide la memoria, pero no los aprendizajes clave, ¿no? Que es ahora lo que estamos trabajando en el currículum. Entonces, sí es importante que ustedes van a hacer evaluación. Yo pondría en la mesa tener cuidado en, no es tan fácil como parece, y evaluar comunicación, por ejemplo, tiene que ver con evaluar un impacto de entrada que me ayuda a moverme del lugar, pero no sé si yo lo hago consciente en ese primer momento, que es el tema de Garner. Les puse ahí el texto de Lynn Durkin sobre The Museum Experience Revisited, y ella dice, es imposible que yo evalúe la experiencia del museo hoy en ese momento, porque tal vez la persona no lo tiene consciente. 6 meses después, la persona le cae el 20, Dianita, de lo que vio, lo que está sucediendo ahora, y relaciona los saberes. Eso es mucho más complejo, ¿no? Porque es más a largo plazo. Entonces, todo el mundo está hablando de que nuestros estudios son a largo plazo, son estudios de público, vamos poco a poco, y vamos viendo cuáles son nuestras primeras provocaciones. Cierro diciéndoles que la mayoría de los investigadores de público hoy están en contra de las encuestas y en contra de ese tipo de cuestionarios, y estamos más en un rollo etnográfico, observar qué pasa con el público. Es decir, Dianita, ¿qué pasó cuando soltaste el tarot? Bueno, pasó esto y esto y esto. Aquí interesante, averigüemos más sobre el efecto de las personas, pero el hecho de leer las características, como ustedes lo tienen, ¿no? De un animal. Estaba leyendo el otro día el de la zarigüeya, que me encanta, Dianita, y Felipe me fascina. Y entonces, por ejemplo, te explican, ¿no? Que se hace la muerta, que espera pacientemente al riesgo, te cuenta que es una buena mamá, te cuenta que es un marsupial, ¿no? Que no es una roedora, que yo es lo primero que pensaría, que es un mamífero de los pocos que no está en peligro de extinción. O sea, te cuenta un montón de cosas. Esa provocación, a lo mejor ahorita yo digo, ¡ay, qué chido! 6 meses después, en mi memoria viene, oye, la zarigüeya es un marsupial. ¿Dónde lo aprendí? Bueno, no lo podría medir en ese momento porque tuvo que pasar tiempo para que yo lo relacionara y lo trascendiera. Entonces, es más complejo de lo que creemos. Y solamente quería decir eso y agradecerles mucho por estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. No, sí, lo sabemos. Sabemos que el tema de la evaluación es bien difícil y creo que eso es un poco, es que todos nos vemos enfrentados a eso porque en última instancia, digamos que siempre está la presión de cuáles son los resultados y tú cómo puedes poner sobre la mesa o en un documento efectivamente cuál es el impacto de la labor que estás realizando, ¿cierto? Con unos recursos que te entregan y demás. Y estamos de acuerdo en que ese ejercicio de la evaluación es muy complejo y que hay muchas cosas que pensar en torno a uno cómo podría medir el impacto, porque vuelvo y repito que para nosotros es claro que esto está más asociado incluso a cambios de comportamiento, o sea, temas conductuales y pues eso es todo un universo, todo un universo. Así es. Bueno, pues seguimos con las preguntas, si les parece. Tenemos una pregunta del espectador anónimo, agradeciendo al espectador anónimo que ha estado pendiente toda la semana de todas las actividades que hemos tenido. Pregunta, ¿cuál fue el mayor reto en el desarrollo? La comunidad científica, ¿cómo tomó la idea de entrada? Felipe, cuéntanos. Cuéntanos, Felipe. El mayor reto, creo que ya lo hemos desarrollado durante la intervención, estuvo también en cómo hacer que casaran de una manera muy orgánica los textos con ese enfoque tan particular que tiene el esoterismo, ¿no? Que es muy poético, un poco muy desde lo simbólico también, desde la representación de una cosa quiere decir otra, y el tema de la biodiversidad, pero cuando uno lee, bueno, hace una lectura de cualquiera de las cartas como la que hice yo, uno siente que no está forzado, uno siente que en efecto se acoplaron perfectamente y logra su doble propósito. Uno te está hablando del tema de lo que representa una carta que tú tiras y el significado que puede tener, pero también por ahí te está contando y te está conectando con esa especie y lo que representa culturalmente en sus usos y qué frutos da y qué servicios ecosistémicos presta. Eso fue uno de los retos, pero fue un trabajo muy interesante que finalmente María Elvira y Brigitte, la directora en ese momento, lograron encajar perfectamente, pero fue una de las trabas iniciales, de encontrarle el tono perfecto a esos textos literarios y que no quedara muy tirado de los cabellos o muy forzado. Y el segundo, la comunidad científica, pues
Los primeros que se mostraron un tanto inquietos y preocupados fueron los mismos investigadores del Instituto Humboldt. Tenemos adentro y con los que trabajamos a diario, porque tampoco lo entendían. Era como, ¿qué? ¿Ustedes qué van a hacer? El prestigio de esta institución se va a poner en riesgo, pero hablaban también como desde el prejuicio, ¿no? No conocían finalmente todo lo que había detrás, no lo habían visto, no habían interactuado con él, no se habían acercado al libro para leerlo, a las pinturas para entender que esto llevaba un trasfondo, ¿sí? Un subtexto muy fuerte, pero, pero no hubo tanta crítica y tanta queja de la comunidad científica como nos lo imaginamos, pero tiene que ver porque ese voz a voz fue muy fuerte desde los medios de comunicación y desde las mismas comunidades de los canales digitales. Incluso recibimos comentarios de docentes de la academia, de las universidades, felicitándonos por saltarnos el molde de alguna manera, y como les contaba, hubo investigadores y profesores de universidades que se fueron a conseguir el tarot, que lo iban a utilizar en sus primeros semestres de universidad. Entonces realmente fue más la prevención, el miedo que tuvimos a la reacción de la comunidad científica que realmente lo que pasó. Muy bien, lo recibieron perfecto. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto porque con el acogimiento de la comunidad científica, pues con mayor razón ustedes pueden poner en la mesa ese producto y el público de alguna manera no está dependiente de la comunidad científica, no todo el público, no todos los públicos, sí, pero sí se toma como referencia al ser un centro de investigación, ¿verdad? Bueno. Les voy a pasar a leer algunos comentarios. Hay mucha participación, mucha expectativa. Cristina Reyes nos comenta, buenos días. Yacu Parque Museo del Agua en Quito, Ecuador. Tenemos recursos educativos como representaciones de varias especies de aves para hablar de diversidad fauna que existen en el sendero ecológico Pumamaqui. También contamos con títeres y disfraces de rana marsupial. Son recursos educativos que nos ayudan al momento de realizar la mediación dentro de este espacio natural, y sí nos ha resultado. Entonces ahí tienen otros recursos a la mano que también se utilizan. Francis nos comenta, saludos desde el MIC. Al igual que Maffer, me declaro fan de sus estrategias, tanto el tarot como la estrategia del mundial me tiene enamorado, me han dado muchas ideas para trabajar. Qué bueno. Súper. Aquí nos comparte Ricardo las publicaciones que tienen que ver precisamente con eso que nos comentaba de la evaluación, del tipo de evaluación, cómo hacer la evaluación, lo complejo que es hacer una evaluación y bueno, para todos para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, pues ahí tienen la información. Tenemos por aquí Marcus Uvidia, saludos a los panelistas desde Ecuador, Museo Interactivo de Ciencia para Felipe Araque. ¿Qué tipos de conflictos se han encontrado en sus acercamientos con las comunidades? Bueno, ¿y cuál ha sido su nivel de incidencia para resolverlos? Nos hemos encontrado con todo tipo de situaciones. Hay comunidades que son muy abiertas, muy tranquilas a la presencia de investigadores en biodiversidad en sus territorios, como nos hemos encontrado comunidades bastante prevenidas que tienen la idea de que un grupo de científicos va a su territorio a llevarse una información con la que ellos no saben qué va a pasar, qué uso le van a dar, o que van a sacar información de ellos mismos para llevársela, pero nunca hay un retorno de información de qué pasó con esa información que se extrajo en un momento. En eso somos muy cuidadosos. Nunca entramos a una comunidad de un día para otro. Siempre tenemos un trabajo previo según la zona donde vamos a llegar. Buscamos socios, aliados que sean reconocidos dentro de las comunidades, que sean bien reconocidos dentro de las comunidades, que trabajen con esas comunidades para hacernos socios y a través de ellos poder tener una entrada previa al territorio, poderles contar quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué vamos a llegar a ese espacio, cómo vamos a trabajar, cómo los vamos a involucrar, porque es importante que trabajen con nosotros, y tratamos siempre al final de los procesos
regresar a esa misma comunidad, mostrarles los resultados, socializárselos y contarles qué hicimos con esos resultados, qué resultados, valga la redundancia, obtuvimos, y destacar siempre la participación, los conocimientos y saberes ancestrales de esas comunidades para nosotros es igualmente válido y entran también dentro de nuestros resultados de trabajo en campo. De hecho, en este momento el instituto, junto con otras entidades nacionales, adelanta la evaluación nacional de biodiversidad aquí en Colombia, y es la primera evaluación de su tipo bajo la metodología IPBES, que incluye un capítulo solamente para los saberes tradicionales y ancestrales asociados a la biodiversidad, desde la voz de los campesinos, raizales, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes. Entonces esto habla, creo yo, de la importancia y la validez que para nosotros como Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad tienen los saberes ancestrales, cómo los valoramos y los respetamos también. Muy importante esa parte de respetar el conocimiento ancestral y tradicional, convivir con él, aprender de él, ¿verdad? Para poder generar el conocimiento científico, el que están en un mismo espacio y se complementan, se apoyan, no son contrarios, un conocimiento es tan válido como el otro, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, si gustan, pasamos al cierre. Fue muy, muy interesante, muy enriquecedor este panel, este catalizador de ideas. Pasamos contigo, Diana. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Con qué te quedas en este catalizador de ideas? Pues nada, básicamente parte de la motivación para nosotros el día de hoy era un poco dejar el mensaje de que es posible generar formas diferenciales de hacer divulgación científica y que, digamos, hay mucho aún por explorar y que lo importante es un poco romper esquemas, quitarnos los miedos y lanzarnos. Habrán cosas que resulten muy bien, otras que no funcionen como uno lo esperaba, pero estos son los ejercicios que enriquecen y nutren mucho este campo de la divulgación. Y finalmente, tener la posibilidad de conocer lo que otros están haciendo ayuda muchísimo a empezar a explorar. No es copiarse, pero sí es decir, como vean, qué chévere esto que están haciendo, qué tal si en mi país o en mi organización tomamos esta base y le hacemos una variación. Creo que eso es un ejercicio constructivo muy importante y es con lo que quisiéramos que hoy las personas que nos han estado escuchando se queden. Hay que explorar, hay que perder el miedo y se vale todo en ese proceso de acercar mundos que tradicionalmente han estado separados, porque los resultados son tan interesantes como esto que les mostramos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos, Felipe. ¿Con qué te quedas, Felipe? Cuéntanos. Creo que el valor que tienen este tipo de espacios, la posibilidad de generar redes para compartir experiencias, para tomar referentes, para inspirarse, sobre todo en esta labor de la divulgación y la comunicación de la ciencia, porque aquí hay una expresión muy común que se llama bailar con la más fea o con el más feo, ¿no? Cuando uno dice, me tocó una tarea muy compleja, una tarea muy difícil, y es un poco que la usamos también en nuestro trabajo para decir, es que estamos haciendo una labor muy compleja, porque el tema de tener el apellido científico o ciencia al lado de lo que haces, a veces genera un bloqueo también o incluso una apatía por parte de la gente porque están acostumbrados a sentirla ajena a ellos, a sentir que hace parte de una élite, de un grupo aparte y que lo que pasa en esa ciencia no me afecta, no me importa, no me interesa, no tiene que ver conmigo,
pero creo que es el resultado de años y años de la manera como se ha comunicado o no comunicado, contado. Y el reto que tenemos es ese, es empezar a mostrar que en el caso de la biodiversidad está en todas partes, todos los días, somos parte de ella y la necesitamos. Entonces creo que las estrategias, los canales, los formatos, los discursos, los mensajes son bienvenidos. Yo creo que no hay que tener miedo, y si se trabaja de la mano del investigador, del científico, y se respeta ese rigor que ellos guardan con tanto sigilo y que es necesario guardar y respetar, no hay que tener miedo a que la estrategia vaya a resultar equivocada. Así es, totalmente de acuerdo. Estamos para convivir en el mismo espacio, en este mismo planeta, ¿verdad? Y para respetarnos cada uno. Bueno, pues les agradezco muchísimo su participación. Estuvo genial este catalizador de ideas. Algunos comentarios por acá también les dejan en donde están preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a la audiencia por habernos escuchado, por haber compartido sus intereses, sus inquietudes, sus preguntas. Nos dejamos la tarea de pues poder aspirar a jugar a ese tarot de la biodiversidad. Me encantaría a mí tener uno y poderlo compartir con mis alumnos también, a ver cómo reaccionan los muchachos, los niños y jóvenes con los que me toca trabajar todos los días. Y les agradecemos nuevamente, los despedimos. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Felipe. Saludos a Cristina Ruiz desde acá. Un abrazo enorme hasta Colombia para todos. Y los esperamos a las 12 del día de ida y vuelta. Tendremos a Patricia León y Sebastián Bosch. 12 del día, Culiacán, Sinaloa. 1 de la tarde, Ciudad de México, Quito y Bogotá. 3 de la tarde, Buenos Aires y Sao Paulo. Por la tarde a las 4 tendremos la mesa de diálogo. Tenemos a Luis Mendoza, Guadalupe Díaz Constanzo y Mercedes Jiménez. 4 de la tarde Sinaloa, 5 de la tarde Bogotá y Quito, y 7 Sao Paulo y Buenos Aires. Por mi parte ha sido todo un placer haber estado en este catalizador. Un abrazo enorme para todos y que tengan una bonita mañana. Hasta luego. Gracias. 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 Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye. Bye.